Hola, bienvenidos un día más a mi canal. Si acabas de llegar, me llamo Elena y aquí comparto mi pasión por el hogar. Pues aquí estamos en otro día precioso y maravilloso y voy a empezar pues preparándome el desayuno. Y hay mañanas pues que no necesitan palabras y esta es una de ellas. Solo necesitan que dejes entrar la luz para que ella lo ordene todo. Y voy a empezar pues por mi desayuno, coger fuerzas pues para el día que se avecina. Me voy a preparar pues un batido antioxidante. No es ni muy líquido ni muy espeso. Lleva yogur y le pongo un poquito de agua pues para que se triture bien, porque luego le quiero poner avena. Sí que es verdad que cuando venga el mejor tiempo me prepararé batidos pues para ir bebiendo a lo largo del día. Me gusta muchísimo. Y no es que tenga ningún libro pues para hacer las bebidas, simplemente cojo en el buscador, en Google, apunto los ingredientes que tengo y él me hace pues un abanico de oportunidades. Pues te los puedes tomar antiinflamatorios, digestivos, nutritivos, bueno, que puedes escoger el que quieras. Yo me he escogido pues el antioxidante, me gusta muchísimo y más si llevan frutos rojos. Se trata de que la tecnología pues juega a tu favor y no en tu contra. Y lo mejor de todo, que es con lo que tienes en casa, que no tienes que ir a comprar nada. Porque a veces pensamos, ay, no tengo que comprar esto, para hacer lo otro. Y simplemente poniendo en tu buscador los ingredientes, pues te puede hacer un sinfín de, de variaciones de lo que tú quieras. Voy a desayunar con estas vistas porque estar presente es el mayor regalo que nos podemos hacer, ver lo que otros no ven por ir demasiado deprisa. Y ya pues empezamos con mi rutina básica. Lo primero, que entre la luz en casa, que inunde mi hogar de energía positiva, porque eso es lo que nos da la luz, nos da pues esas ganas de seguir avanzando y seguir haciendo cosas. En según qué épocas del año, pues nuestra rutina básica puede variar, al menos la mía, así es. Estoy en una época pues que hay polen y mis gatos se están mudando de pelo. Y sí que es verdad que pongo trapitos en los sofás, lo sé. Pero a veces pues es un poco travieso el que es de color gris, Giusterini, pues es un poco travieso y él lo entiende y él se va poniendo pues donde le apetece. Y me toca pues ir repasándolo todo. Y con este cielo tan azul y tan bonito, pues me voy a salir a terminarme de tomar mi té en el jardín. Y luego vamos a ir al huerto. Os quiero enseñar cómo lo llevamos. Esta parte de arriba está más o menos como el otro día, pero en la parte de abajo ya veréis pues que ya se ven las camas de cultivo, ya no hay tanta hierba y lo que es la zona exterior que estaba toda cubierta de zarzas, las zarzas veis que ya han desaparecido y ahora pues estamos cortando las cañas, troceándolo y llevándolo fuera. Bueno, que ha pegado un cambio bastante. Vamos a tener muchísima luz cuando cultivemos y, y ahora vais a ver, mirad, ¿ves? Hay un montón de sitio. Y este año, pues ya os dije que no lo íbamos a hacer en plan cultivar mucho, sino más bien un poco.
y lo que vamos a hacer pues son coger variedades de tomates y de hortalizas, pues un poquito más gourmet. ¿No te acuerdas que mi padre, ¿eh? Que mi padre sacó una planta y esta planta, que es una preciosidad y me encanta, como ha llovido tanto, pues se ha esparcido. Tenía 3 y ahora tengo un montón. O sea que súper contenta. Y esto que me veis es salvia, que voy a recolectar alguna hierba aromática, pues para lo que voy a preparar luego. Y esto que no se aprecia porque da la luz, estos son los bancales de abajo, son mis frutos rojos. Tengo frambuesas, tengo grosellas, tengo moras, frambuesas tengo en amarillo y en rojo, que están súper sabrosas. Y la verdad es que las tengo bien, que sufría porque con tanta hierba pensaba pues que se habrían estropeado. Ya he recolectado pues alguna hierba aromática que necesitaba para la comida. He recogido tomillo, romero y salvia. ¿Qué voy a hacer de comer? Voy a hacer un guiso de garbanzos con chorizo y patatas. No es mía la receta, es una receta muy fácil de hacer, es rapidísima y son garbanzos de pote. A veces hay que ser así de práctica y está muy rica. Sí que es verdad que a mis hijos no es, si tenéis hijos así un poquito ya más grandecitos o adolescentes, os daréis cuenta que según qué comidas como que no, se la comen. Pero me gusta pues, ¿cómo diría? Hacer el envoltorio mucho más bonito. Y para hacerla más apetecible, pues lo presentaría pues con una ensaladita, ¿no? Y con un poquito de pan. Bueno, pues yo lo que voy a hacer son muffins de focaccia. Están buenísimas, son muy fáciles de hacer y como antes mencionaba, pues a veces hay que utilizar la tecnología pues para ser más eficiente, mucho más productiva y poder seguir avanzando en mis tareas de mi hogar. No hace falta que tengas una panificadora para poder hacerlo. Os dejaré la receta. Son súper fáciles y por cierto, me he equivocado en la receta, pero eso os lo cuento más adelante. Ahora me voy a poner por zonas, me toca limpiar el vestidor. También haré lo que es el distribuidor de habitaciones, el despacho y las escaleras. Y haré un cuarto de baño. Se trata pues de ¿cómo diría? Eh, la gestión de un hogar es como un embudo, que la parte de arriba pues el diámetro es muy amplio y luego están los recursos, que es el tiempo, los materiales que tienes y tus manos. Entonces el embudo se va haciendo más estrecho. Entonces a la hora de gestionar un hogar pues me gusta que aunque el embudo sea muy amplio, ser muy realista con mis recursos. Y de verdad que no necesitas hacer limpiezas profundas cada día, sino de mimar tu espacio, de saber lo que necesita y anticiparte a ello.
Y a medida pues que voy avanzando en lo que es la limpieza de mi hogar, pues ir apreciando pues esos detalles, el cielo, lo precioso que está, mis cristales que cuando los limpio me da la sensación de que el exterior entra en el interior, o sea que puedo apreciar toda esa belleza porque hay muchísima belleza a nuestro alrededor. Y lo bonito o la belleza que hay en la vida cotidiana, pues es eso, ¿no? Cuando empezamos a valorar y a apreciar, pues esos gestos que hacemos a diario, que prácticamente son repetitivos, muy repetitivos, casi automáticos, ya los hacemos por inercia, pero son lo que sostiene o mantienen los cimientos de lo que es un hogar. Y ya se va notando el calor porque me estoy viendo en las imágenes y ya se me nota que me cuesta hasta llevar el aspirador y todo. Empieza a hacer calor. Estoy temiendo el verano, la verdad. Y a medida pues que voy terminando y voy saliendo de la estancia que estoy limpiando, pues la verdad, siempre os lo digo, pero no me voy a cansar de decirlo, la habitación de mi casa que más luce cuando limpio es el vestidor. Es maravilloso, es como si tuviera destellos de luz. No sé lo que tiene, pero me sigo maravillando cada semana cuando lo limpio. Y una de las tareas que estoy haciendo con más frecuencia y la voy a hacer durante más tiempo hasta que acabe el verano, pues es regar las plantas. Si antes con una vez a la semana pues tenía bastante, pues ahora serán dos y más de cara al verano pues serán tres, porque hace muchísima calor aquí en Cataluña. Y antes os comentaba lo de madurar las ideas. Pues limpiando es lo maravilloso que tiene, ¿no? Que vas limpiando y te van surgiendo ideas. Y ¿sabéis aquello que tienes las cosas que las ves cada día, pero no te fijas o no se te viene a la mente, ay, está esto aquí? Pues estos cuadros de estilo colonial, que he pensado, ay, pues a lo mejor aquí a este pasillo le puedo dar otro aire. O sea que ya tengo ahí otra idea más para hacer cambios. Y ahora lo que os comentaba de la receta, ¿veis? Que levanto la tapa y me quedo ahí, ¿qué hago? Pues nada, que me he equivocado. Y la focaccia tiene mucho aceite y es una receta que hago mucho, hace muchos años. Me encanta. Es una pasada, sobre todo en verano cuando recoges tomates del huerto, bueno, que es una auténtica maravilla, pero no me voy a centrar en eso.
Me voy a centrar de que me he equivocado y he puesto la misma cantidad de aceite de oliva que de agua y me he quedado corta y no se había mezclado bien. Que no pasa nada, que si te sucede algo así, vas echando agua, la vas integrando y ahora en este amasado os he dejado, no lo he recortado, sino que lo he querido filmar más rato para que veáis la textura de la masa. O sea que a veces, aunque nos equivoquemos, no pasa nada. Lo intentas pues arreglar como he hecho yo, poniendo agua. Una vez pues he solucionado ese pequeño, entre comillas, inconveniente, a veces no hay que sentirse frustrada pues por equivocarse o hacer algo mal, no pasa nada. A veces es tener esa mente fría y saber actuar, que sí que en el primer momento pues me he sentido agobiada, ¿no? Tengo cosas que hacer, quiero hacer lo otro, quiero ir al vivero hoy con vosotras. Bueno, que tenía ciertos planes, pero que si nos relajamos y pensamos fríamente, pues que lo podemos solventar sin ningún problema y a veces es más lo que nos hacemos en la cabeza que lo que es realmente. Y ahora pues voy a trocear todo lo que son las hierbas aromáticas, pincelaré con aceite de oliva en la parte de encima, que me he equivocado, otro error más que he hecho en la focaccia, que cuando he puesto la bola hay que ponerle aceite alrededor para que no se enganche el papel, o sea que si lo hacéis no os equivoquéis como yo. Se puede hacer sin el papel, yo simplemente lo he hecho porque es más bonito, más estético, pero si no, en el mismo envase donde hacemos las muffins, sin el papel ponéis aceite y ponéis la bolita y ya está, y quedan perfectas, o sea que simplemente lo que yo he hecho es para que se vea estéticamente pues un poquito más pulidita la imagen, pero están igual de buenas. Este tipo de preparaciones pues te dan mucho juego en la mesa, te pueden sacar de muchísimos apuros, puedes hacer muchas preparaciones con ella, queda muy vistosa y la verdad en casa somos mucho de pan y ahora que se acerca el verano y las cenas pues son un poquito más ligeras, pues voy a empezar a preparar así panes así bastante chulos. Y es que cuidar a los que quieres es un lenguaje que no necesita palabras, que se escribe pues con pequeños detalles que están pues en el día a día. Y la madurez de un hogar pues es aprender a disfrutar de lo que ya tenemos sin la ansiedad esa de que siempre debemos de buscar pues algo más. Y esta es la primera vez que salgo con, con vosotras al exterior. Eh,
No he grabado muy bien, pero es que hacía muchísimo sol y no se apreciaba nada, o sea que iba con la cámara pues a ciegas. Y dentro del vivero pues 3/4 de lo mismo. Y aparte pues me iba hablando y me iba contando de las variedades que iba a traer. Estaba el tomate de balbastro, que siempre lo ponemos, que se me encanta pues para hacer el salmorejo. Había un montón de lechugas, remolacha, el apio, me apetecía coger apio y me dijo que ahora en esta época pues espigaba. Bueno, que se nota que saben de lo que hablan, de lo que venden. Y nada, que fui grabando pues a ratitos y el rato que podía. Y como siempre, pues el vídeo va llegando a su fin. Espero que este ratito en mi casa pues os haya motivado o os haya inspirado y nos vemos en el próximo vídeo.